buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una vez más a una conferencia para fortalecernos, para instruirnos espiritualmente. Antes de iniciar con el tema, les envío palabras de agradecimiento a todas las personas que nos reportan estar escuchando estas conferencias, que nos escriben a través de los diferentes medios y que también las ven por YouTube, las leen en WhatsApp o las leen en Facebook. Gracias, de cualquier manera que usted las conozca, las escuche, muchas gracias. No olvide, puede suscribirse a nuestro canal YouTube Benito Benavides. Gracias una vez más. Hoy trataré el tema con ustedes que se titula En Dios hallamos perdón. En Dios hallamos perdón. ¿Sabe que Dios no mira nuestros pecados? Si los tuviera siempre frente a su presencia, ninguno de nosotros podría estar cerca de Él. Todos pecamos. Y si por no pecar Dios nos llamaría a su presencia, pues nadie podría acercarse a Él. No podríamos. Porque ¿quién de nosotros no ha hecho cosas malas? ¿Quién no ha fallado? ¿Habrá alguna persona que no haya hecho cosas malas, que no haya fallado? Imposible. Todos, absolutamente todos, les hemos fallado al Señor. Pero mire qué bendición el poder leer la palabra de Dios en el Salmo 130, del versículo 3 y 4 en la Nueva Versión Internacional. Dice: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debe ser temido. En este pasaje bíblico se basa el título de nuestra conferencia: En Dios hallamos perdón. Si tú, Señor, tomaras en cuenta mis pecados, los pecados de mi hermana o de mi hermano o de cualquiera de nosotros, si los tomaras en cuenta, ¿quién sería declarado inocente? La respuesta es obvia: ninguno sería declarado inocente, pero en ti, Señor, se halla perdón. Creo que constantemente necesitamos escuchar esas palabras de perdón de parte del Señor, porque todos los días, de una u otra forma, cometemos pecados. No hay pecado pequeño o grande que Dios no pueda perdonar. No importa si lo cometimos siendo jóvenes o viejos, solteros o casados, ni cuándo ni dónde pecamos. El Señor perdona toda clase de pecado, y eso nos conforta, no para tener la libertad de seguir haciendo las cosas malas. Debemos de procurar ir cada día mejorando. Salmo 32, verso 1, 2 dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño, porque se lo confesamos. Dichosos entonces cada uno de nosotros, que el Señor constantemente borra nuestros pecados. ¿Debemos entonces confesar nuestros pecados? Claro que sí. Si tenemos conciencia, si no queremos engañarnos, si queremos ser transparentes ante el Señor reconociendo nuestras debilidades, cada uno en su área tiene diferentes debilidades, cada uno en su vida tiene diferentes problemas de personalidad, de comportamiento, de conducta, de relaciones, de lo que sea. Pero aquí la posibilidad es que podemos confesar nuestros pecados. Todos pecamos todos los días, consciente o inconscientemente. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la opción, ahí está la posibilidad. Dios nos conoce,
Dios me conoce a mí, Dios le conoce a usted, amiga, a usted, hermano. Dios nos conoce. Dios nos conoce y sabe nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros problemas, sabe en qué áreas somos vulnerables, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor no es como nosotros, los humanos, que decimos que perdonamos, pero no olvidamos. El Señor perdona y olvida. Y si no, escuche lo que dice la siguiente escritura en el profeta Miqueas, capítulo 7, verso 19. Él volverá, dice el profeta, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, es decir, las enterrará bajo la tierra. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El pecado que todos cometemos genera, ¿sabe usted? Que el pecado genera sentimiento de culpa. Pero hay diferentes tipos de sentimientos de culpa que el pecado produce. Cualquier tipo de pecado. Hay un sentimiento de culpa que produce arrepentimiento y purificación de nuestras vidas. Nos arrepentimos realmente, nos sentimos mal por haber hecho eso, por haber fallado. Y permítanme extenderme un poco en esta lectura, porque se trata de lo que la palabra dice, no de lo que yo digo. Salmos 51, a partir del verso 1 y hasta el 12. El rey David, después de aquella tragedia espiritual que experimentó con haber pecado con Betsabé, dice lo siguiente, es verdaderamente una oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, Señor, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mira la expresión después de haber pecado. Un arrepentimiento. Tiene su corazón compungido, entristecido. Realmente no está disfrutando del pecado que cometió. Más bien está sufriendo mucho por ese pecado cometido. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Producto del pecado, dolor físico, abatimiento. Y le dice a continuación, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo no puedo por mi propia fuerza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Claro, lo había perdido, como lo perdemos nosotros cuando hemos fallado y estamos conscientes que volvimos a pecar otra vez. Y ahora Él le dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pecó y eso generó en él un sentimiento de culpa, pero es un sentimiento de culpa positivo porque crea arrepentimiento, porque crea dolor y genera
la iniciativa para corregir lo malo que hemos hecho, un sentimiento de culpa positivo. Pero hay otro sentimiento de culpa que es negativo, que produce muerte, que no produce verdadero arrepentimiento. Lo que genera es un remordimiento, pero eso es muy diferente a arrepentimiento. Es eso precisamente lo que le pasó a Judas. En Mateo 27, del 3 al 5, usted lo puede leer. Un sentimiento de culpa negativo que no lo llevó a un verdadero arrepentimiento. Lo que tenía era un remordimiento porque él sabía que había hecho mal, pero no le generó arrepentimiento. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Jesús, lógicamente, devolvió arrepentido, dice, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es problema tuyo. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Un sentimiento de culpa que lo llevó a la muerte. Un sentimiento de culpa que no generó arrepentimiento. Se dio cuenta del mal, fue a devolver las monedas de plata, pero el sentimiento de culpa no lo llevó a buscar a Jesús para pedir perdón. No lo llevó a buscar a los otros apóstoles para hablar con ellos, sino que lo llevó a la muerte. Este sentimiento de culpa es una de las armas destructivas más poderosas que tiene Satanás. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros vamos arrastrando un sentimiento de culpa? Si tú estás así, te digo, libérate de eso, porque es un sentimiento de culpa destructivo. Tienes que liberarte, tienes que romper esas cadenas y entender que el Señor no está recordando tu pecado, que el Señor no mira tu pecado, que el Señor ya lanzó a lo profundo del mar tus pecados y que Él una vez más tiene misericordia de cada uno de nosotros cuando hemos fallado. Y el Señor siempre en su amor, su misericordia y compasión, vuelve el apóstol Juan a escribir en su primera carta, capítulo 2, verso 1, porque está consciente también de que todos fallamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, que eso sería lo óptimo, eso sería lo ideal, que no pequemos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, nuestro abogado. ¿Y cuál es la función de un abogado? Por eso se llama abogado, porque aboga por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro abogado frente al Padre. Él está abogando por nosotros. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, pero no nos dejemos atrapar por ese sentimiento de culpa. Hemos pecado contra la familia, hemos pecado contra nuestros hijos. Los hijos han pecado contra los padres. ¿Y quién no ha pecado en el intercambio de relaciones? Pecamos consciente o inconscientemente. En el diario vivir fallamos. Estamos llenos de maldad muchas veces, pero el Señor, la Escritura dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo es tu abogado. No te dejes destruir por un sentimiento de culpa que Satanás te quiere poner en tu mente, quizás por un error de hace muchos años, pero vienes cargando en esa mochila, en ese equipaje, un sentimiento de culpa que no te deja ser feliz, que no te deja avanzar en tu vida. Tienes que destruirlo, tienes que renunciar, porque el sentimiento de culpa negativo es una de las armas más poderosas de Satanás para destruir la vida del que ha fallado. Pero afortunadamente, cualquier cosa mala no tiene tamaño. No importa dónde hayamos cometido ese mal, abogado tenemos para con el Padre,
Jesucristo el justo. Así que mi amiga y amigo, vamos adelante, no le hagamos altar a la caída. No nos quedemos postrados, levantémonos, no nos sintamos indignos, hagamos lo de David, vayamos y digámosles, límpiame cada día más y más, purifícame con hisopo, seré más blanco que la nieve, no apartes de mí tu Santo Espíritu, y crea en mí, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí. Así que en Dios hallamos perdón. Es nuestra conferencia que hemos compartido hoy. Y anímate, hermana, anímate, hermano. Vamos adelante, siempre avanzando. Y por eso es importante todos los días, Señor, perdóname porque hoy hice esto. Aquí no estamos hablando de un perdón para salvación, sino que estamos hablando de los pecados que ya como hijos de Dios cometemos diariamente. Por eso la Escritura dice, hijitos míos, se refiere a nosotros, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, no a los mundanos que andan allá afuera, que alcanzan perdón para salvación. Pero este es un perdón para nosotros, los hijos de Dios, que fallamos constantemente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, que somos todos realmente, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Mi amiga, mi hermana, mi amigo, mi hermano, Jesucristo es tu abogado. Y Jesucristo es un abogado que nunca ha perdido ni perderá un caso frente al Padre. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y una vez más recordándole, suscríbase a nuestro canal en YouTube, Benito Benavides. Que Dios me lo bendiga.